Muy bien, buenos días para todos. Es un gusto compartir este panel con la doctora Selva Clet, con el doctor Adrián Gutiérrez, con el doctor Fernando Gómez y con todos los que están participando interesados en conocer esta ley 20.333, cuyo número no nos dice nada, pero es un código y es el único código que se aprobó en este periodo legislativo, quizá, por lo tanto, desde el punto de vista jurídico institucional, la ley más importante de este periodo de gobierno. Eh, el código está Carolina estructurado González. en cuatro grandes partes, en cuatro libros, el primero de los cuales refiere a disposiciones generales y el segundo a las normas de organización. Es precisamente a estos dos capítulos que me corresponde hacer referencia en este ratito que tengo para compartir con ustedes. Quiero de todas maneras señalar cuál es el origen de este código porque particularmente incide en este primer libro de disposiciones generales y en particular en la mención a los principios generales de derecho, tanto en la actuación administrativa como en la actuación jurisdiccional. Como ustedes saben, hasta ahora, desde su creación, en 1952, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo careció de ley orgánica hasta el Decreto Ley 15.524, y desde allí para acá hubo múltiples iniciativas del propio Tribunal de lo Contencioso, del Colegio de Abogados del Uruguay, del Instituto de Derecho Administrativo, en fin, que algunos de los cuales tuvieron estado legislativo, pero que nunca recibieron aprobación. Y eso determinó que en la oportunidad de discutirse la ley 20.010, en la Cámara de Senadores, acicateada por el Colegio de Abogados del Uruguay, se viera la necesidad de que la puesta al día del régimen aplicable a la justicia contencioso-administrativa debía ser objeto de una reforma integral de carácter técnico que, como lo reconocieron expresamente los legisladores de esa comisión, superaba las posibilidades que tenían los senadores para realizar esa reforma integral, y entonces se introduce el artículo 14 de la ley 20.010 que establece el cometido a una comisión integrada por dos representantes del Tribunal de lo Contencioso, dos del Colegio de Abogados del Uruguay, dos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y uno en representación de las facultades de Derecho de las universidades privadas. Y he de destacar que fue el Colegio de Abogados del Uruguay el primero que designó sus representantes, en la persona de quien habla y el profesor Gabriel Valentín, y que luego se dirigió a la Universidad de la República, a las universidades privadas y al propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que nombraran a sus representantes, ya que lo que no previó ese artículo 14 fue quién designaba a los miembros de la comisión, sino que estos en realidad eran nominados por sus entidades mandantes y luego de estar integrada debía constituirse como tal. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo entre mayo y el fin del año 22 no designó a sus integrantes y esto era importante porque evidentemente para una reforma de la justicia administrativa la relevancia de la participación del Tribunal de lo Contencioso era protagónica. Y lo quiero destacar porque la humildad de la profesora Clet seguramente le impidió señalarlo, pero fue al asumir ella como presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que inmediatamente responde a las designaciones que ya había hecho el colegio, que ya había hecho la Facultad de Derecho en la persona de las profesoras Cristina Vázquez y Alicia Castro, y no solamente eh, designa a los dos ministros, el doctor Simón y ella, que iban a representar al tribunal, sino que además presidió
la Comisión de la Reforma Integral. Y yo diría que no solamente presidió el trabajo, que fue muy arduo y largo de la comisión, sino que además lo lideró. Y esto me parece de destacar porque en la etapa posterior de trasladar convicción a los legisladores de ambas cámaras, la doctora Clet tuvo sin duda un papel de relevancia que me parece que es de justicia destacar. Este primer libro del Código de lo Contencioso Administrativo, aprobada por la Ley 20.303, quizás llame la atención porque en la mayor parte de las iniciativas, o diría en todas las iniciativas formuladas previamente por el propio Tribunal de lo Contencioso y por la Facultad de Derecho, no existía. Sí existía en un proyecto de código elaborado por el Colegio de Abogados del Uruguay y que nos pareció muy importante recoger, porque como todos sabemos, el derecho administrativo, que es el derecho de fondo que se aplica en el ámbito contencioso administrativo, es un derecho mutable, es un derecho cambiante, es un derecho muy incidido por la actividad política y por lo tanto no siempre dispone de regulación positiva de todos los temas a abordar. Razón por la cual en Francia, por ejemplo, se reconoce que el derecho administrativo es un derecho pretoriano, es decir, de alguna manera construido a través de la jurisprudencia. Y para esa construcción es muy importante destacar el rol de los principios generales de derecho. Eso que Alberto Ramón Real llamaba los soportes estructurales del ordenamiento, que Barbé Pérez identificaba con focos iluminadores del sistema positivo para facilitar la interpretación y para posibilitar la integración en aquellos casos en que no se dispone de una norma positiva concreta para aplicar. Y por eso este libro primero, con tan solo 5 artículos, es no solo la llave de entrada al código, sino que tiene una relevancia superlativa. Porque si bien no es un rol del legislador eh, establecer principios, sí es un rol, diría, pedagógico del legislador, explicitar principios superiores que derivan de la Constitución, que derivan de la forma republicana de gobierno, que derivan de la inherente dignidad de toda persona humana y por lo tanto de esa manera facilitar su aplicación. Y eso es lo que ocurre en los artículos 2, 3 y 4. El artículo 2 se titula de la justiciabilidad plena. Y esto para los que ejercen la profesión es muy importante también desde el punto de vista práctico, porque a veces cuando hablamos de contencioso administrativo pensamos que las posibilidades de demandar a la administración se agotan en la vía anulatoria y en la vía reparatoria. Y no es así. Y este artículo lo dice de modo clarísimo y explícito. Las pretensiones propias de la jurisdicción contencioso-administrativa reguladas en este código, que son fundamentalmente las que tienen que ver con el contencioso anulatorio y los contenciosos interadministrativos que son de competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ahora de los tribunales inferiores, en lo pertinente, dice, no excluyen todas las demás, sean de naturaleza provisional, cautelar, declarativa, constitutiva o de condena a dar, hacer o no hacer, que se puedan plantear contra las entidades públicas estatales ante los tribunales competentes. Este tema ya había sido objeto de desarrollo por varios autores en el ámbito del derecho administrativo y desde el punto de vista procesal, especialmente por la autora Alicia Castro, al reivindicar que justamente toda posible pretensión contra la administración debe ser objeto de acción, aun cuando ella sea de competencia del Poder Judicial y no del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ahora de los tribunales inferiores. Por lo tanto, justiciabilidad plena. Esto es muy importante, porque cuando hablamos de jurisdicción contencioso administrativa, estamos hablando del control del poder.
y estamos hablando de que sea verdad el régimen de responsabilidad. El profesor Eduardo Sotoclós nos enseña que quien dice derecho dice responsabilidad. Y el primer principio que el artículo tercero reconoce es el de la tutela jurisdiccional efectiva. Y no hay tutela jurisdiccional efectiva si hay reductos de irresponsabilidad. Porque donde hay un reducto de irresponsabilidad, es decir, donde la justicia no llega a controlar, está abierto el campo de la arbitrariedad, que siempre es ilegítima. Entonces, está bueno que el legislador en los artículos 3 y 4 haya explicitado los principios rectores de los procesos jurisdiccionales y de la actuación administrativa respectivamente. Y las dos enumeraciones empiezan con la tutela efectiva, la tutela jurisdiccional y la tutela administrativa efectiva. Y esto también es de destacar porque lamentablemente todos sabemos que en sede de los recursos administrativos muchas veces es difícil o prácticamente imposible obtener una revisión de lo actuado con error, con desviación de poder o con otros vicios por parte de la administración. Y es porque se mira a los recursos administrativos desde la perspectiva de la autotutela administrativa o de la prerrogativa de la administración de poder revisar sus actos, y entonces la administración se pone, digamos, en una postura de supraordenación y no hace nada o simplemente ratifica lo que actuó sin examinar los agravios del eventual impugnante. Y ahora queda muy claro en el artículo cuarto, literal A, que es un principio que obliga a la administración la tutela administrativa efectiva. Es decir, que no solamente en sede jurisdiccional, sino también en sede administrativa, haya la posibilidad de que se resuelva la pretensión, de que se resuelva en un plazo razonable y de que se pueda ejecutar adecuadamente. Es decir, que el tríptico propio de la tutela jurisdiccional efectiva cabe también y así lo recoge esta norma en el ámbito de la administración. Y ojalá permee esto de la tutela administrativa efectiva porque, como me gusta decir muchas veces en la clase gráficamente, aunque poco groseramente, los principios generales de derecho no son No son recomendaciones, recomendaciones. no son meros consejos, son reglas de derecho y como reglas de derecho son de aplicación preceptiva por parte de la administración y por parte de los órganos jurisdiccionales. Muchas veces además estos principios tienen el máximo valor y fuerza, porque por ser inherentes a la forma republicana de gobierno o inherentes a la dignidad humana, tienen rango máximo, tienen el rango de la norma cúspide de la Constitución. Ninguna duda puede caber acerca de que estos principios son reglas de derecho, porque desde la vieja ley 13.318, redactada en esa disposición por los profesores Real y Casinelli Muñoz, se estableció que se considera regla de derecho todo principio o regla constitucional, legislativa, reglamentaria o contractual. Nosotros no tenemos ninguna duda de que la norma constitucional, legislativa o reglamentaria son reglas de derecho. En cambio, podemos tener la duda de si lo son los principios generales o las reglas contractuales. Y ninguna duda puede caber de que son reglas de derecho. Se explicitó en la ley 13.318, luego en el artículo 23 literal A del decreto 15.524 y ahora claramente en el artículo 40 literal A del código que dice los actos administrativos dictados con desviación, abuso o exceso de poder o con violación de una regla de derecho, considerándose tal todo principio de derecho, y acá nos remite al libro 1, o norma constitucional, legislativa, reglamentaria o contractual, repitiendo por lo tanto lo que había sido la solución ya consagrada legislativamente
primero en la ley 13.318 en la década del 60 y luego en el decreto ley 15.524 en el artículo 23 literal A, que ahora se deroga, pero se reitera en el artículo 40 literal A de este código. Por lo tanto, este capítulo primero, este libro primero, dedicado a la principiología en materia de la jurisdicción contencioso-administrativa, no es una mera proclamación académica. No debe quedar para el desarrollo de proclamaciones docentes, sino que se trata de la explicitación de reglas de derecho que son de obligatoria y preceptiva aplicación por los jueces y por la administración. Y por eso, como destacaba la profesora Clet, el artículo quinto, si bien no desconoce el método de interpretación que establece el título preliminar del Código Civil, sí menciona a estos principios y agrega teniendo en cuenta las doctrinas más recibidas y la jurisprudencia. Y yo me quedé con una enorme curiosidad que después voy a tratar de satisfacer en diálogo con la doctora Clet cuando citó al profesor Viera, porque no tengo presente el trabajo o el libro en el cual el profesor Viera hizo referencia a la importancia de estas fuentes materiales en la interpretación e integración de estas normas que, como ella también explicó, y yo comparto, deben ser leídas conjuntamente con el artículo 207 del Código, cuando refiere a las normas subsidiarias de aplicación, que ya no es el viejo CPC del siglo XIX, sino el CGP y la Ley Orgánica de la Judicatura. Con esto y sin perjuicio de lo que podamos compartir más adelante, si hubiera espacio para ello, queda hecha una primera presentación de este primer libro que les convido a no saltear, porque a veces, bueno, los principios generales. No, no, no. Los principios generales son quizá el capítulo más importante de este código y por lo tanto es un conjunto normativo a considerar por demandantes, por demandados y por magistrados. Luego, el segundo capítulo refiere a las normas de organización y comienza diciendo que, artículo sexto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo encabezará el sistema orgánico de la jurisdicción contencioso administrativa. Y quiero destacar en este artículo dos expresiones relevantísimas para la adecuada interpretación, no solo del artículo sexto, sino de todo el libro. Encabezará el sistema orgánico. Encabezará quiere decir que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo va a ser cabeza, va a ser el vértice de un nuevo sistema orgánico. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de los sistemas orgánicos para referir a los órganos de la administración. Pero un sistema orgánico es un conjunto de órganos enlazados en virtud de un determinado fin y sometidos a una pauta de ordenación que hace que esos órganos funcionen sistémicamente y no aisladamente cada uno por su lado. El hecho de que en este libro segundo se regulen los denominados tribunales inferiores del Tribunal de lo Contencioso Administrativo justifica el que se hable del Tribunal de lo Contencioso como cabeza de un nuevo sistema orgánico que va a estar integrado, entre otros, por los tribunales inferiores. También este libro refiere a la Defensoría Pública en materia contencioso administrativo, que si bien por una discusión que se planteó en la interna de la comisión y que no vale la pena manifestar aquí por el carácter anecdótico, no se la califica de órgano, es también sin duda un órgano en la medida que expresa la voluntad etática en un determinado ámbito, aunque reducido,
de competencia en el ejercicio de esa labor. O sea que la Defensoría Pública también integra el sistema orgánico de la jurisdicción contencioso administrativa con un rol específico que la ley le asigna. Por lo tanto, este libro, que es un libro extenso, refiere a la parte orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a la parte orgánica de los tribunales inferiores, a la parte orgánica de la Defensoría Pública y luego detalla la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de los tribunales inferiores, de la Defensoría Pública. Dentro de este libro hay un título cuarto en el cual se regula algún aspecto vinculado a la Procuraduría del Estado en lo contencioso administrativo. La Procuraduría del Estado en lo contencioso administrativo no hace parte del sistema orgánico de la jurisdicción contencioso administrativa, sino que es parte del sistema orgánico Poder Ejecutivo. Pero en este código nos pareció que era de orden seguir la sistemática de la Constitución. Y la Constitución, dentro de la sección 17 de lo contencioso administrativo, dedica un capítulo a la Procuraduría del Estado en lo contencioso administrativo, que curiosamente, y esto me parece interesante destacarlo, la Constitución no la configura como órgano, no habla de la Procuraduría del Estado en lo contencioso administrativo, sino que habla del Procurador del Estado en lo contencioso administrativo. Pero a nosotros nos ha parecido importante jerarquizar a este órgano dentro del sistema orgánico Poder Ejecutivo y por eso el título cuarto refiere a la Procuraduría, de la cual el Procurador del Estado en lo contencioso administrativo es un cargo que encabeza ese órgano, que expresa la voluntad de ese órgano, que repito, no hace parte del sistema orgánico de la jurisdicción contencioso administrativa que encabeza el tribunal, porque no depende del tribunal, sino que, reitero, depende del Poder Ejecutivo del que hace parte. Ustedes saben que cuando hablamos de sistemas orgánicos, doctrinariamente en el derecho comparado se distingue entre sistemas orgánicos equiordenados, supraordenados, y se los denomina de otra forma. Pero en el Uruguay estamos acostumbrados a la terminología que consagró el profesor Aparicio Méndez en su tríptico bibliográfico constituido por sus libros Teoría del órgano, Sistemas orgánicos y la jerarquía. Y en esta obra del profesor Méndez se distingue entre sistemas orgánicos centralizados, descentralizados y acentralizados. El sistema orgánico de la jurisdicción contencioso administrativa es un sistema centralizado. ¿Por qué digo esto? Porque, tal como lo señala el artículo sexto que acabo de mencionar, está encabezado por un único órgano que es jerarca de todo el sistema. Ese órgano jerarca de todo el sistema es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y por supuesto, acá se impone una precisión que a ninguno de ustedes se les escapa. Esa jerarquía que tiene el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como órgano que encabeza el sistema orgánico de la jurisdicción contencioso administrativa, lo es en tanto refiere al ejercicio de la función administrativa. El propio código establece que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ejercerá la superintendencia de los órganos que de él dependen. Pero esa superintendencia, que el Código toma de la Constitución, que a la vez repite
lo que se establece en materia de superintendencia en el ámbito del Poder Judicial. La superintendencia traduce justamente la noción de jerarquía. Esa superintendencia lo es en lo que tiene que ver con el ejercicio de la función administrativa. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo nombra a los jueces, nombra a los funcionarios, ejerce la potestad disciplinaria, provee a lo que sea necesario para su funcionamiento, declarará el momento en que quedan abiertos cada uno de los tribunales inferiores, etc. Esa superintendencia, esa jerarquía, al igual que ocurre en el Poder Judicial, no refiere al ejercicio de la función jurisdiccional. Esto tiene que quedar muy claro. Del mismo modo que la Suprema Corte de Justicia no tiene una potestad jerárquica para decirle a un tribunal de apelaciones o a un juez letrado o a un juez de paz lo que debe fallar en el ejercicio de la función jurisdiccional, tampoco el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene la potestad de decirle a los tribunales inferiores cómo y cuándo deben fallar. Y eso también está claramente establecido en la enumeración de principios rectores de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa en el artículo 3, cuando se habla de la imparcialidad de cada uno de los jueces, cuando se habla del debido proceso y de la tutela jurisdiccional efectiva en su más amplio sentido. Porque, reitero, el ejercicio de las potestades jerárquicas propias del tribunal como órgano cabeza del sistema refiere a la función administrativa. De modo que los tribunales inferiores en el ejercicio de la función jurisdiccional son total y absolutamente independientes, como total y absolutamente independiente es el último juez de paz de la República respecto a la Suprema Corte de Justicia, que sin embargo es su jerarca desde el punto de vista del ejercicio de la función administrativa. Luego, en este libro, el código refiere a la competencia de los órganos de la jurisdicción administrativa y dice que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá en instancia única y en segunda instancia, artículos 18 y 19. Conocerá en instancia única de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos que produzcan efectos jurídicos generales, cualquiera sea su denominación, y de aquellos que no correspondan a los tribunales inferiores. Y también entenderá en instancia única en las contiendas y diferencias de competencia que refiere el artículo 313 de la Constitución. Y agrega el artículo 19 que mientras no se instale el Tribunal de Apelación de lo Contencioso Anulatorio, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de los recursos de apelación que se interpongan contra las sentencias de los juzgados letrados de lo contencioso anulatorio. Luego, en sede de los tribunales inferiores, ocurre algo similar. El artículo 20 dice que los juzgados letrados de lo contencioso anulatorio conocerán en primera instancia de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos que produzcan efectos jurídicos particulares, cualquiera sea la denominación que se les atribuya. Vean que el criterio para la diferenciación entre lo que va al tribunal y lo que va a los juzgados inferiores es la naturaleza de los efectos que proyecta el acto respectivo. Y el artículo 21 agrega que los juzgados letrados de lo contencioso anulatorio entenderán en instancia única de las demandas de nulidad de actos administrativos en los casos que se enumeran, que son aquellos que les hago omisión de la lectura de los literales en que se abre este artículo 21 para no tomarles más tiempo, que podríamos denominar causas de menor cuantía desde el punto de vista económico o de menor trascendencia desde el punto de vista de su importancia. Para redondear esta exposición, el libro al que estoy refiriendo dedica también luego normas al régimen de funcionamiento
de todos los tribunales que integran la jurisdicción contencioso-administrativa y a regular el estatuto de los magistrados y del personal que integra los cuadros de la denominada jurisdicción contencioso-administrativa, es decir, del sistema orgánico al que refiere este libro segundo relativo a las normas de organización. Creo que con esto pintado muy a brocha gorda, un pantallazo de los dos primeros libros a los que refiere el Código de lo Contencioso Administrativo que habrá de entrar en vigencia el próximo 24 de diciembre, Dios mediante. Quedo a disposición y les agradezco la atención dispensada a estos minutos.